turismo y la alimentación son actividades que están íntimamente ligadas. Es por ello la importancia de analizar en este cuarto día del Tambo de Saberes sobre el turismo gastronómico con identidad, con la finalidad de entender los nuevos retos que el turismo gastronómico tiene luego de la pandemia del COVID-2019 y de qué se puede hacer desde el sector gastronómico alimentario para potenciarlo y así poner en valor el patrimonio alimentario. Con este motivo, tengo el gusto de dar la más cordial bienvenida a David Mora de la Basque Culinary Center desde España, a Marcelo Arce, experto boliviano en turismo, a nuestro anterior viceministro de Turismo, con quien hemos tenido el grato honor de compartir y de hablar de lo que es la construcción de un plan estratégico de turismo gastronómico con identidad, y a nuestra querida amiga Liv Copping de la Cordon Bleu. Muchísimas gracias a todos y tengamos pues una exquisita mesa para compartir y hablar de lo que es el turismo gastronómico con identidad. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes, saludo a Leslie Salazar, directora ejecutiva del Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario de Bolivia, a Widen Abastoflor, director general del Centro de Promoción Agropecuaria Campesina, a nuestros ilustres invitados y a toda la audiencia del simposio Tambo de Sabores. Me es grato moderar el seminario de turismo gastronómico con identidad. El turismo gastronómico hace partícipe del desarrollo de su experiencia a actores comunitarios y urbanos, con base en sus productos locales, generando una fuerte vinculación con el destino, motivando sentimientos de pertenencia e identidad cultural local, que suponen cada vez más una oportunidad para atraer y proponer al turista experiencias únicas. En este sentido, el turismo gastronómico representa el patrimonio alimentario, entendido como la construcción de la memoria para proteger, salvaguardar y poner en valor el pasado valioso y proyectarnos hacia el futuro, capaz de promover el desarrollo local a través de diferentes actividades y experiencias turísticas que están relacionadas con estos alimentos. A su vez, promociona una fuente de ingresos adicionales para el destino y supone una mayor difusión del patrimonio histórico y de la cultura local. El objetivo de la mesa Turismo Gastronómico con Identidad, que nos reúne hoy, es para conocer los nuevos desafíos que tiene el turismo gastronómico frente a la pandemia del COVID-19. ¿Qué se puede hacer desde el turismo gastronómico para potenciar y poner en valor el patrimonio alimentario después de la pandemia? Las respuestas a esta pregunta la vamos a conocer a través de las experiencias de nuestros expositores. En ese entendido, me complace tener entre los conferencistas a David Mora desde España, Liv Copping desde Perú y a Marcelo Arce desde Bolivia, grandes exponentes del turismo internacional. Antes de iniciar las exposiciones, solicito por favor al público hacer las preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que tienen a disposición. A continuación, invito a David Mora, cofundador de Wine Tourism School, máster en turismo, que comenzó a trabajar en consultorías turísticas en 1999, habiendo desarrollado proyectos en diferentes países. Es docente en programas de turismo en diversas universidades y escuelas de negocio. Es director del Máster Universitario en Dirección y Gestión Hotelera de la Universidad Europea de Canarias y coordinador del Máster de Turismo Gastronómico del Basque Culinary Center. David, por favor, tienes la palabra.
Muy bien, Vanessa, muchísimas gracias. Leslie, también muchísimas gracias a todos. Saludos desde España para Bolivia y aquellos que se conecten desde otros puntos de Latinoamérica. Voy a proceder a compartir la presentación. Vamos a ver. Espero que se vea bien. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, retomar el objetivo que teníamos para esta jornada, que era hablar sobre los retos que tiene el turismo gastronómico, y poníais luego de la pandemia. Primero, puntualizar que la pandemia sigue aquí, por desgracia, con lo cual tenemos que hablar de lo que podemos hacer ahora, ¿no? La pandemia, me temo que a nivel global va a seguir entre nosotros, al menos durante bastante, hasta 2021 probablemente. Así que, bueno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a convivir con ello, a convivir con aquellos obstáculos que nos pone la pandemia, pero bueno, por eso mi presentación ponía como título Mirando hacia adelante, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender, extraer algunas lecturas que ahora en la introducción, antes de que saliéramos al aire, pues estábamos hablando del sector de la restauración, qué cosas se estaban haciendo, quiénes iban a sobrevivir. Bueno, pensemos que todavía la pandemia no se ha acabado. Bien, el futuro del turismo. El futuro del turismo como conjunto, como industria, pensemos que es algo relativamente reciente y, bueno, como dice el académico Girnó Nicolás, pues como proceso económico, como proceso propio del desarrollo de las sociedades capitalistas, pues es susceptible de ampliarse, de reducirse o, por qué no, de desaparecer. Entonces, bueno, pues tenemos que pensar un poco fuera de la caja y considerar que también el sector turístico pues puede quedarse reducido en buena medida. Esa sería una perspectiva un poco más pesimista. Tenemos otra perspectiva más optimista, la dada hace poquito tiempo por el profesor pensador francés Gilles Lipovetsky, que hablaba de que, bueno, pues que una vez que pase todo esto probablemente volvamos a viajar y que seguramente habrá una demanda latente de la gente por viajar a todos aquellos lugares que dejó de ir y que, bueno, pues como dice él, renacerá incluso con más fuerza, ¿no? Vamos a ver si esto efectivamente es así, ojalá sea para todos. La pandemia lo que sin duda alguna pues nos deja es lo que comentábamos de la importancia del mercado doméstico, potenciar mucho el mercado doméstico o el mercado más cercano. En el caso de España, por ejemplo, pues vivimos mucho del mercado internacional, es decir, el mercado doméstico da, pero para cubrir una pequeña parte, ¿no? Aquellos países que tienen un mercado doméstico más potente o que han sabido generar ese mercado doméstico, pues están un poquito mejor preparados. Y luego, pues seguramente habrá un impacto muy fuerte sobre la aviación civil. Vamos a ver seguramente bancarrotas de compañías aéreas, reducción de capacidad, reducción de oferta, también por una reducción de demanda muy importante, ¿no? Así que yo creo que esta pandemia sin duda alguna va a seguir convulsionando la actividad turística durante mucho tiempo. Y bueno, pues todos tenemos que acostumbrarnos a convivir. Perdón, sí. No tenemos tu presentación en la pantalla. Pues la estoy compartiendo, no sé. ¿Puedes volver a intentar, por favor? Porque no la vemos. Vamos a ver, pues a ver, vamos a... ¿Se ve ahora de nuevo? ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Ahora sí. Venga, le vuelvo a dar. Gracias. Vale. ¿Se ve? ¿Ya estoy pasando a las páginas? ¿Se ve o no? Sí, se ve. Perfecto, muy bien. Pues nada, gracias por el aviso. Si no me podía haber tirado aquí. Suerte que tampoco lo que he mostrado, pues básicamente era un poco el respaldo de lo que estaba diciendo. Se ve ahora mismo una caricatura de la Torre Eiffel. Si me podéis... Sí. Vale, perfecto. Así ya me quedo más tranquilo. Bueno, perfecto. Pues nada, lo que estaba diciendo es que teníamos que acostumbrarnos a estas nuevas situaciones, estas nuevas operativas, ¿no? Estos protocolos, evidentemente la mascarilla, cubrebocas, barbijo, como le digan en cada uno de los países. La ventilación es un elemento muy importante porque buena parte de los contagios se están produciendo en entornos cerrados. Entonces, bueno, la ventilación es clave y también, por supuesto, el gel hidroalcohólico. Estas cosas van a quedarse entre nosotros durante muchísimo tiempo, ¿no? Y esto hay que acostumbrarse a ello. Lo mismo que tenemos que acostumbrarnos a lo que ya se viene llamando la
economía del bajo contacto, ¿no? La low touch economy. Ya la gente pues no quiere pagar en efectivo, prefiere pagar con tarjeta o con los celulares, la distancia física. Me gusta hablar de distancia física y no distancia social, porque no tenemos que distanciarnos socialmente, solamente físicamente, pero tenemos que seguir intentando de alguna forma pues seguir con ritos sociales, que es lo que nos hace como seres humanos, porque al fin y al cabo el ser humano lo que más le gusta es estar con otros seres humanos, está en nuestro ADN, ¿no? Pero efectivamente sí que va a haber un desarrollo tecnológico importante para fomentar esa economía del bajo contacto a través de la digitalización. Y yo creo que todas las empresas de la actividad turística y del turismo gastronómico que tienen que trabajar en su digitalización para que no quedarse atrás. Bien. ¿Qué es el turismo gastronómico? No, tampoco me voy a poner aquí académico, pero de las diferentes definiciones que existen, pues traigo una de las más antiguas, aportada por los autores Hall y Sharpless, y sobre todo me gusta porque habla de la visita a los productores primarios y secundarios de alimentos, es decir, ir un poco al origen, ¿no? Al origen del producto, a la tradición, a esos oficios tradicionales, a esos ritos, a que te lo explique la persona que lo ha producido, que ha puesto en marcha esa empresa. Es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque es hacia donde ahora mismo el visitante, el turista gastronómico, está queriendo ir, ¿no? Al origen. También porque es importante trabajar el turismo gastronómico desde la perspectiva de desarrollo de las naciones, porque nos genera una marca país muy potente, ¿no? Aquí vemos recientemente en la revista Time, José Andrés, un cocinero español que, bueno, pues es marca país, es marca España, y esto yo creo que es algo que todos los países de Latinoamérica ahora mismo lo están trabajando de la mano del turismo gastronómico, porque es un orgullo para sus nacionales. Indudablemente a todo el mundo le gusta ver cómo sus cocineros y sus platillos y sus productos están en todo el mundo, porque captan turismo. Indudablemente por el turismo gastronómico hay gente que está viajando a los territorios, porque captan inversiones, se está generando ya cadenas de restaurantes, de gastronomías de los diferentes países, y luego también nos ayuda a la exportación de nuestros productos, ¿no? O sea que el turismo, la gastronomía y el turismo gastronómico, de este magnífico binomio, nos ayudan a construir marca país, y por eso es importante que las naciones, en este caso Bolivia, pues que sigan trabajando en esta línea. El mundo ahora mismo es un mapa de sabores. Vemos, como lo habéis comentado, la necesidad de diseñar una estrategia de turismo gastronómico para Bolivia, para los países que nos estén escuchando, y al final el mundo pues está trabajando en la recuperación de su patrimonio gastronómico, confluyendo en este mapa de sabores, ¿no? Es importante que los países, en este caso Bolivia, sin duda alguna, también trabaje hacia adentro, que trabaje con la propia población boliviana, haciendo que se sientan orgullosos de sus platos, de sus tradiciones, de sus productos, porque, como decía el escritor ya fallecido Manuel Vázquez Montalbán, un pueblo que no bebe su vino y no come su queso tiene un grave problema de identidad. Yo creo que tenemos que ser aquí todos un poquito chauvinistas, un poco nacionalistas, y que el propio nacional, que el propio ciudadano en este caso de Bolivia, pues que sea el principal embajador y el más orgulloso de su patrimonio gastronómico, ¿no? Desde ahí tenemos que reforzar esa identidad alimentaria, porque si comenzamos a perder el orgullo, si comenzamos a perder el deseo por preservar el patrimonio gastronómico, pues al final vamos a acabar en una especie de prostitución, una combinación extraña de gastronomías que nos va a diluir, ¿no? Va a diluir nuestro interés. Tenemos que trabajar, por tanto, esa autenticidad, y luchar mucho contra la apropiación cultural gastronómica, contra recreaciones poco acertadas o excesivamente turistificadas, ¿no? Aquí os muestro pues un mercado tradicional de Santiago de Compostela versus el mercado de San Miguel en Madrid, que sí que es cierto que arquitectónicamente es un sitio, es un lugar atractivo, pero difícilmente vas a ver madrileños disfrutando del mercado de San Miguel, primero por su precio muy elevado y porque al final el ambiente que se percibe pues no es auténtico, ¿no? A veces esas recreaciones sí que tienen un interés fuerte para un perfil de turista, pero a largo plazo probablemente no tengan un carácter sostenible, y es por eso que hablamos mucho de trabajar ese triángulo que conforma las cocinas tradicionales, las cocinas regionales, mostradas muy bien en los restaurantes de los países, el producto originario de ese lugar y el territorio. Es decir, que el visitante no solamente disfrute del plato en el restaurante, que conozca cuál es el producto con el cual se ha elaborado, sino que
tenga el deseo de acercarse al territorio, tenga el deseo de acercarse a esa región en la cual se ha producido pues, un queso, un aceite, una chicha. Digamos que por eso es importante que también pongamos en valor el territorio del cual sale el producto y no solamente el restaurante en el cual en última instancia quizás el turista va a poder comer, ¿no? Y por eso en Basque Culinary Center nos gusta hablar tanto de la cadena de valor, ¿no? De la cadena de valor y esa, bueno, pues digamos un poco puesta en valor turística de todas las etapas, desde el origen, desde el sector primario al sector secundario y el sector terciario, lo que sería ya el proceso un poco más de turistificación, ¿no? Todos estos diferentes elementos, tanto para las comidas como para los alimentos, para las bebidas, perdón, pues deben ser ayudadas para que también se puedan poner en valor turístico y que sean capaces de generar un retorno y unos ingresos de la mano de esos visitantes gastronómicos. Y hablando de identidad, pues no me he podido resistir a hablar un poco del lugar en el que resido, que es el País Vasco, ¿no? Que considero que es un país gastronómico. Aquí os he traído algunos pantallazos de noticias muy recientes. Aparece siempre de manera recurrente como algunos de los lugares mejores donde comer en España y sobre todo la ciudad de San Sebastián, que combina pues gastronomía popular con gastronomía del más alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues quería también traeros un poco las ideas de por qué el País Vasco se ha convertido en este paraíso gastronómico, ¿no? Que realmente esto eclosionó en los años 70 y 80 con la nueva cocina vasca, muy influenciada por la cocina francesa y de la mano de cocineros de renombre que hoy en día pues están en el top 10, top 50 de restaurantes del mundo y que atesoran un montón de estrellas Michelin, ¿no? Sí que es cierto que contar con cocineros famosos es otro de los elementos tractores de visitantes hacia el turismo gastronómico, pero solo los restaurantes no pueden hacer todo el trabajo, necesitan también todo el refuerzo de las industrias transformadoras y de la producción agroalimentaria. ¿Cuáles son las razones para este liderazgo del País Vasco en el ámbito del turismo gastronómico? Pues la propia conformación orográfica, geográfica del territorio, el hecho de tener pues, planicies, tener montaña y tener mar, la calidad de los productos que aquí se producen, pero también ha habido un apoyo institucional claro hacia los productores. Es difícil, es dura la vida del productor, entonces ese apoyo institucional también para la recuperación de antiguos productos, para que sea sustentable su forma de vida, para que no tengan que trasladarse a otras ciudades. Todo esto ha sido también, digamos, un poco engrasado gracias al apoyo institucional. También es cierto que todo esto ha generado una cultura gastronómica en la sociedad, todo lo que se celebra en torno a la mesa y bueno, pues afortunadamente contamos también con instituciones como el propio Basque Culinary Center que generan nuevo conocimiento y nueva innovación. Y como decía, pues estrellas Michelin, queramos o no, pues la verdad es que son estandartes, son embajadores, ¿verdad? Y bueno, pues también, como decía, el mercado interno, el hecho de generar una dinámica en torno a la gastronomía local es algo muy positivo porque no se depende únicamente del visitante extranjero, del visitante de otros países, sino que los propios nacionales pues disfrutan de la gastronomía y generan una riqueza, ¿verdad? Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos enfrentar la nueva situación desde la perspectiva del turismo gastronómico? Bueno, esta pirámide, por supuesto, digamos, con ciertas reminiscencias a la jerarquía de necesidades de Maslow, nos habla que el turista gastronómico hoy en día, en primer lugar, va a buscar territorios e instalaciones saludables, es decir, tenemos que hacer que nuestras instalaciones de las empresas de turismo gastronómico estén en buen estado de revista y que también los territorios trasladen esa sensación de amplitud, de seguridad sanitaria. También que nuestra propuesta gastronómica tienda hacia lo saludable. Yo creo que es el momento de apostar por una nutrición saludable. No significa eso, por supuesto, ni evitar las grasas, ni evitar los carbohidratos, simplemente propuestas gastronómicas saludables. Comer, como decimos, comida real, ¿no? Comida real. Luego también muy importante que los turistas gastronómicos están cada vez más buscando el origen del producto y que detrás de esa producción haya una ética, que haya esa sostenibilidad social de la que hablamos y teniendo siempre en mente los objetivos de desarrollo del milenio, pues también es algo que el visitante lo va a buscar. Va a buscar, en última instancia, acercándonos al final de la pirámide, un estilo de vida, una identidad propia. Yo no voy a viajar a Bolivia para comer lo que puedo comer en Europa, por supuesto, sino lo que quiero ver es pues, la gastronomía tradicional de cada una de las regiones, cómo se producen esos platos y
pues si todo esto se produce con llegar a una reconexión, quizás hayan escuchado ya hablar de esa nueva tendencia del turismo regenerativo, el hecho de viajar a lugares para ayudar a que esos lugares sean mejores, vivan mejor, y una forma de devolver algo y reconectar conmigo, con uno mismo, ¿no? A través de la gastronomía y a través del origen de los productos. Seguramente vamos a evitar estos establecimientos muy aglomerados. En el caso del País Vasco, muy famoso por sus pinchos, por esas pequeñas, pues vamos a tener que cambiar un poco la forma de consumirlos. Esto ya veremos si volvemos atrás a cómo se comía antes, pero también, por ejemplo, pues en las visitas a los productores agroalimentarios, en este caso es una fotografía de una visita a una almazara productora de aceite, pues también tendremos que reducir el aforo, tendremos que reducir el número de personas que se acercan, que se aproximan a nuestros establecimientos, y tendremos que apostar por experiencias para parejas, que parece ser que es el perfil de visitante que más va a viajar, por experiencias al aire libre y por experiencias mucho más cuidadas, mucho más preparadas, que probablemente tengan un coste más elevado, pero bueno, son visitantes que van a estar dispuestos a disfrutar de esas experiencias más caras siempre y cuando puedan hacerlo de manera tranquila y evitando esas aglomeraciones. Hacia aquí parece que va el turismo enogastronómico, hacia espacios abiertos, hacia experiencias más personalizadas, hacia grupos mucho más pequeños, versus pues quizás aglomeraciones que vivíamos o saturación que veíamos en el pasado. Y bueno, por mi parte nada más. He intentado hacerlo en el tiempo designado. Disculpen por el error con la presentación, no sé lo que ha sucedido, pero bueno, pues en todo caso a su disposición posteriormente para las preguntas, y les doy las gracias por su tiempo y atención. Un saludo. Muchas gracias por la presentación. Realmente creo que es importante denotar lo que dijo David Mora. El turismo gastronómico nos aporta mucho a generar una marca país, también a poder generar una alimentación saludable, y es importante que podamos trabajar con la propia población boliviana, incentivando a reforzar el orgullo y la identidad a través de la gastronomía. A continuación, invito a Marcelo Arce, profesional con formación en turismo y sostenibilidad, comprometido con el desarrollo del turismo, con más de 20 años de experiencia en el trabajo de planificación de destinos, desarrollo de productos, estrategias de mercadeo, servicios turísticos, desarrollo normativo, gerencia estratégica, hotelería y operación turística. También ha trabajado en la cooperación internacional, principalmente en Bolivia y en otros países de Latinoamérica, con experiencia en la gestión pública de turismo como jefe de la Unidad de Turismo Municipal de La Paz, y años más tarde como viceministro de Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia. Estimado Marcelo Arce, tienes la palabra. Bueno, primero agradecer a todos por la organización de este evento, que me parece muy interesante. Saludar a Leslie, con quien hemos soñado una estrategia hace algún tiempo y esperemos que algún día se consolide y se pueda llevar a la práctica. Saludar a todo el equipo de MIGA y a mis colegas conferencistas. Pues para empezar a pensar un poco, primero estar seguro que estoy compartiendo la pantalla. Si no me dicen que no, entonces esto está funcionando. Creo que es importante tener claro que estamos en un país y en un periodo donde las cosas están detenidas. Pero es un alto en el camino y no creo que esto vaya a ser definitivo. Yo creo que el turismo va a volver con fuerza. Estamos en un periodo donde todos estamos guardados y todos estamos tratando de reinventarnos, pero creo que para reinventarse lo importante es volver a las raíces. Cuando estás en un camino y te pierdes, es bueno volver unos pasos atrás y volver a encontrarlo para seguir avanzando. Y creo que este tipo de eventos nos ayudan a reencontrar el camino y poder ser más eficientes en el mediano plazo. Entonces, quisiera ver un poco, más bien que veamos un poco dónde está Bolivia en este momento en el turismo.
el turismo para Bolivia el año 2017 aportó más o menos, el año 2018 aportó más o menos $805 millones a la economía. Evidentemente, cuando lo comparamos con economías como España o el Perú, el impacto económico que tiene el turismo en el Perú, pues todavía es pequeño. Sin embargo, es interesante pensar que está muy por encima de todo el aporte completo de la industria de la soya, por ejemplo, de las exportaciones no tradicionales. Y si lo comparamos en nivel de industria, probablemente sería la primera industria que tenemos, porque sabemos que la minería y los hidrocarburos pues no son industrias, son extracción de recursos naturales, nada más. Entonces, es interesante pensarlo en esa perspectiva, pero además, con muy poco apoyo podríamos sobrepasar lo que implica la economía del gas y de los hidrocarburos para el país. Entonces, creo que la potencialidad es muy grande. De acuerdo al INE, más o menos el 10.5% de la población económicamente activa del país trabaja en turismo. Y además, esto es importante considerarlo, genera un gran efecto multiplicador. ¿Qué implica esto? Que mucha gente no siente que trabaja en turismo, no se identifica con el sector, sin embargo, probablemente no tendría mercado si es que no habría turistas. Y creo que este periodo de la pandemia nos ha mostrado también esa realidad. Probablemente la persona que vendía pues pan en una esquina, en un lugar turístico, recién empieza a darse cuenta cuán importante es la visita de los turistas para la dinámica de su propio negocio. Es interesante pensar que cuando hablamos de turismo en muchos otros países, ¿no? Si pensamos en el Caribe, por ejemplo, la mayor parte de las inversiones son foráneas, no son de los países. En cambio, en Bolivia, la mayor parte de la inversión es nacional, es decir, no tenemos estas grandes cadenas, aunque han empezado a entrar al país, pero tenemos cadenas propias de hoteles, por ejemplo. Y esto es interesante porque es gente que está pensando y creyendo en el país y en el turismo en el país como una posibilidad de invertir. Cada vez vemos hoteles de mejor calidad, cada vez vemos servicios en general mucho más establecidos, y esto es parte de una maduración de la industria que se va desarrollando con esfuerzos propios. Es interesante también pensar que el 80 a 85% de los viajeros que tenemos son viajeros independientes, que muchas veces no requieren los servicios de una operadora de turismo y organizan sus paquetes, pues pensando un poco en páginas como el TripAdvisor, como el Booking, etcétera, que ayuda a definir cómo van a viajar y van armando su viaje de acuerdo a las opciones que van apareciendo. Esto es interesante porque nos da herramientas de cómo empezar a estructurar este tipo de, nuestro acceso a este tipo de visitantes. También es interesante pensar que el turismo ha crecido en la última década muchísimo. Se ha ido casi triplicando en la última década, y eso no es un dato menor. Por otro lado, haciendo, como le comentaba a Humberto, haciendo un poco de arqueología subacuática, he encontrado algunos datos porque es muy difícil en Bolivia encontrar estadísticas. Y las estadísticas son lo que nos ayuda a planificar, lo que nos ayuda a predecir el futuro, pero también a priorizar nuestras inversiones. Es interesante cuando vemos el porcentaje del gasto y cómo gastan los turistas que viajan en Bolivia. El turismo receptivo, los extranjeros que nos visitan, más o menos el 23.7% de lo que gastan es en alimentos y bebidas. No es un gasto menor, es el más importante. Lo mismo podemos decir del turismo interno. El 26% está comprendido en esto. Y en el excursionismo, es decir, viajes de menos de un día, cerca del 41% del gasto se destina a comida. Creo que son datos importantes que nos muestran la priorización de la industria gastronómica en el contexto del turismo en Bolivia. Pero, ¿cuáles son nuestras perspectivas desde el recurso? Estamos en un país con una de las mayores diversidades biológicas que existen. Estamos entre el 10 y el 15º país en rango de importancia por la diversidad biológica que tenemos. Y esto implica una red de relaciones entre ecosistemas diferentes que van desde los Andes hasta la Amazonía o hasta el Chaco, una gradiente altitudinal desde los 6.000 metros hasta casi los 200 metros sobre el nivel del mar, y eso condiciona la cantidad de
flora, fauna que tenemos. Somos el país que tiene, a pesar de tener 0,7% de la superficie terrestre del planeta, tenemos que 2/3 es agua y 1/3 es tierra, pero en ese 1/3 de la tierra, 0,7 es Bolivia. Sin embargo, hay 10% de las aves, 7% de los mamíferos. Somos el cuarto país en mamíferos del mundo. Y pues cuando hablamos de plantas, nuestro conocimiento es mucho más difuso. Sin embargo, la cantidad de especies que podemos aprovechar es increíble. Esto se une, cuando hablamos de diversidad, también hablamos de la diversidad cultural. Tenemos 36 grupos étnicos diferentes, cada uno con un conocimiento y un saber que puede ser aprovechado para la industria turística, pero además puede ser una herramienta fundamental para conservar este patrimonio que tenemos. También este encuentro entre los Andes y la Amazonía hace que haya un centro de generación de especies y pues variedades también. Sabemos que en los Andes se genera una gran cantidad de variedades de papas, por ejemplo, pero también hay el maní, ajíes diferentes. Uno de los mejores chocolates del mundo está en Baures, y lo conocen como un chocolate nativo, que probablemente surge la especie en la región que conocemos como Andes tropicales, que es la unión entre los Andes y la Amazonía, y se distribuye a estos lugares como casi en la frontera con Brasil. Pero algo interesante es este encuentro de culturas que se da. El periodo prehispánico, con un intercambio de saberes y de conocimientos, también se nutre con la llegada del mundo europeo a las Américas y genera una cantidad de posibilidades infinitas, sobre todo en la gastronomía. ¿Dónde estamos en el producto? Tenemos una gastronomía propia que aprovecha los recursos que tiene. Todavía mucho por aprender, mucho por descubrir. He puesto específicamente la foto de un dumucuavi, un plato que se sirve en la región amazónica de Urrenabaque, que es con pescado y envuelto en hojas de una planta que permite ser metido al fuego y después consumido así. Es una forma de preparar que es muy propia de nuestra región amazónica, pero esa gastronomía se ha ido volviendo propia al cambiar el coco van por un coco de pollo, ¿no es cierto? Cambiando el vino por una chicha y haciendo esta mezcla en una suerte de alquimia que le permite tener una identidad propia y conjugar estas culturas. Es interesante pensar que hace unos 10 años probablemente no había una oferta tan desarrollada en la gastronomía, y cuando vemos la intención de visita que tenemos en el país hacia algunos servicios, como por ejemplo alipacha, gustu, comida popular típica, que así consideran uno de los mejores cafés de Sudamérica, y otros, porque hay una dinámica que es pujante y es nueva, es novedosa, que probablemente no había hace un tiempo, y antes muchos de los turistas venían a hacer un montón de cosas y además comían. Ahora, dentro de las cosas que vienen a hacer, y a veces lo hacen específicamente, vienen a probar la comida. Eso está empezando. Es una tendencia que ojalá pudiéramos empujarla en el mediano y largo plazo. ¿Cómo se va a recuperar el sector? Es jugar un poco a las adivinanzas y a la futurología sin tener los elementos. Si me hubieran preguntado en abril, yo la verdad es que no estaba tan seguro que esto fuera a durar tanto. Yo pensé que era mucho más corto. Sin embargo, estamos ya pues a finales de septiembre y esto se ve que va a continuar. Hemos empezado con un desconfinamiento. He salido en familia después de 6 meses el domingo pasado. Eso era impensable en abril cuando esto empezó. Y en algunas semanas es muy probable que se abra el flujo turístico internacional o el flujo de vuelos regulares internacionales. Yo no creo que vayamos a aguantar mucho tiempo más. Ya se está hablando de vuelos regulares a Estados Unidos, probablemente a los países limítrofes, pero creo que nuestras temporadas de visitación son muy marcadas. Hacia fin de año normalmente tenemos turismo regional, vamos a tener mucho turismo interno, la gente está desesperada por viajar. Hoy día estamos en un feriado aquí en Santa Cruz, por el Día de Santa Cruz, y ya se ve la gente desesperada por viajar, y aunque no se ha abierto oficialmente el turismo,
ya la gente está empezando a ir, por ejemplo, a Samaipata o a la Chiquitanía y ha aprovechado estos días para escapar de este encierro en que hemos estado. Pero hacia fin de año vamos a tener un poco de turismo regional, probablemente Argentina, Chile, Brasil van a estar con ganas de viajar y creo que podemos rescatar Brasil. Brasil no ha tenido confinamiento y creo que esa es una posibilidad interesante para empezar a hacer mercadeo en este mercado que está interesado en visitarnos. Enero a marzo teníamos el turismo regional, continúa, pero tenemos el inicio del turismo asiático. Y yo creo que países como Japón y China, que ya estaban empezando a viajar hacia nuestro país, van a tener un incremento en sus viajes. Es decir, evidentemente no vamos a poder comparar con lo que ha pasado, por ejemplo, en 2019, pero yo creo que vamos a tener algunos turistas de estos países empezando a visitarnos. Y evidentemente vamos a tener nuestra temporada alta del mercado europeo y de Estados Unidos, sería junio y agosto. Interesante que se liberan las visas y afortunadamente se liberan las visas para Estados Unidos e Israel, que eran unas grandes restricciones para nuestro mercado, y pues nos viene la pandemia. Creo que eso va a tardar en recuperarse, pero va a ir sucediendo también. Cuando analizamos, pues es probable que tengamos una vacuna entre junio y diciembre del 2021. Hablaba el otro día con un amigo de un tratamiento nuevo que permite romper la membrana, que es una grasa del ARN, que es el virus, del coronavirus, que está estudiando la Universidad de Inglaterra, y probablemente tengamos un tratamiento curativo mucho más pronto. Es una apuesta, es futurología, no sabemos qué va a pasar y creo que no es sensato tomar lo que estoy diciendo como la última palabra, porque todo nos puede sorprender todavía. Y tal vez tenemos una vacuna antes o tal vez no sucede hasta el 2022. Pero apostemos en positivo, porque creo que cuando todo está mal hay que seguir apostando y seguir siendo optimistas. ¿Cuáles son los cuidados para el retorno? Bolivia tiene una gran problemática en cuanto a la cadena de manipulación de alimentos, sobre todo procesos de higiene que no son los adecuados y que nos han tenido en problemas a nuestros flujos de turistas en el pasado. Creo que debemos generar, y es momento de sembrar, no tanto en evidentemente estos lugares de alimentos y bebidas que yo mencionaba, sino en otros segmentos, mejorar nuestras cadenas de manipulación de agua, limpieza y desinfección. Nuestros protocolos de bioseguridad, como comentábamos antes del inicio del seminario abierto, pues tienen muy poco tiempo de estar en el aire, que haber sido lanzados, y creo que es necesario todavía trabajar mucho en cuáles son los protocolos, cómo vamos a ir a un restaurante, cómo nos vamos a comportar, cuáles van a ser los elementos de seguridad. Se está trabajando mucho en esto, la gente individualmente está trabajando, pero ¿cómo se hace el control? Y eventualmente, ¿cómo hacemos una certificación de que el lugar que estamos ofreciendo hacia los turistas está cumpliendo estos protocolos? Creo que es importante no solamente seguir los protocolos, sino que alguien asegure que estos protocolos están siendo cumplidos, porque la certificación en estos temas yo creo que va a ser cada vez más importante. También es importante el cuidado en el uso de especies nativas, sobre todo en nuestra gastronomía con identidad, ¿no? O sea, recuerdo que cuando se dio el primer caso confirmado de una persona que había tenido coronavirus, y después de llegar, lo primero que hizo es un tatú, que es un mamífero que es como el pipincho, digamos, que es una armadilla, un tatú al horno. Sabemos que el consumo de fauna silvestre pues está prohibido y no debió darse, pero todos hicieron, lanzaron el grito al cielo pensando en cómo es que esta persona está haciendo una reunión y quedó minimizada la comida que comieron. Y creo que hay que tener cuidado con esto, el consumo de especies nativas, huevos de PETA, especies protegidas, creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y también es evidente que va a haber una preferencia por los deliveries. Ya está sucediendo. ¿Cómo llegas a un hotel? ¿Qué comes cuando estás en un hotel? Eso va a cambiar, y creo que los deliveries podríamos aprender, por ejemplo, de Sabor Clandestino, que estaba trabajando haciendo estos tours
donde no es solamente la comida, sino es toda una experiencia el ir a comer. Y eso es algo que debe transponerse hacia los delivery. Y evidentemente minimizar el contacto físico, ¿no? Y me sumo, no es un contacto social lo que hay que minimizar, sino un contacto físico. ¿Cuáles son las grandes oportunidades que tenemos en el futuro? Tenemos una creatividad y adaptabilidad muy grande, y he puesto un plato amazónico ahí con el tuyutuyu, que es un gusano que viene de las palmeras, que es muy sabroso, por cierto. Si alguno no lo ha probado, evidentemente no es muy agradable comer o ver el gusano, porque cuando lo comes realmente es sabroso. Pero creo que tenemos una gran creatividad y adaptabilidad, y eso va a hacer que podamos recuperarnos en un breve tiempo. Hablaba con un amigo inglés al respecto y él me dice, es increíble cómo Bolivia, cuando empezó la pandemia, en muchos lugares todos estamos acostumbrados a que si tenías que comunicarte llamabas por teléfono o hacías... y realmente esto del Messenger o el WhatsApp no se utilizaba en otros países, y aquí ya lo estábamos utilizando. Evidentemente una forma de comunicación mucho más barata, aunque tal vez no sea tan estable, pero también el salto al WhatsApp ha sido mucho más rápido, el salto al Zoom y a estas plataformas de comunicación y de interacción ha sido muy rápido, y creo que eso es una muestra de lo que podemos hacer. Estamos en el inicio del posicionamiento de la gastronomía nacional, y eso va a tomar un tiempo hasta que tengamos una identidad como la tiene, una identidad, quiero decir, hacia afuera, como la puede tener Perú o la tienen otros países. Creo que vamos en un buen camino. Nuestra gastronomía no tiene nada que envidiar. Creo que es algo de, sobre todo, mostrarla, ponerla en valor, y creo que el trabajo que está haciendo Miga en este sentido es fundamental, ¿no? Eventos regionales donde nos reconocemos como que nos gusta nuestra comida, como que es algo que vale la pena mostrarlo, etcétera, es un momento clave para ello. Hay que empezar a generar posibilidades de crear experiencias gastronómicas pensando en la distancia física. Tenemos un país increíble donde probablemente lo primero que se va a recuperar es el turismo interno, donde el turismo a las áreas naturales va a estar muy presente, y creo que se puede hacer una oferta de experiencia gastronómica manteniendo la distancia física y aprovechando los espacios abiertos en muchos casos. Hay una creciente necesidad de viajar y salir. Estamos encerrados y pues somos animales gregarios y libres. Nos está costando mantener este estatus de cautiverio, y hay una necesidad de viajar y de salir muy grande. Y creo que va a ser un retorno que debe ser con cuidado, pero va a ser pronto y va a necesitar estar listos para eso. Y evidentemente vamos a necesitar cambiar mucho de lo que está sucediendo, hacer una conciencia de sostenibilidad. Eso implica valorar el conocimiento local, valorar los sabores locales, disminuir el tiempo de traslado de los productos para que no tengan energía incorporada, aprovechar los recursos locales. Eso es lo que la gente va a empezar a pretender, y los visitantes van a buscar también. Y para terminar, un mensaje: creo que vamos a volver con más fuerza en el turismo y debemos estar más preparados, y la mesa va a estar lista para que aprovechemos esta distancia social, esa distancia personal más bien, y tenemos todo para hacerlo. Tenemos un gran patrimonio, y creo que eso va a hacer una diferencia cuando el turismo se vuelva a abrir. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, por tan interesante conferencia. Quiero denotar algunos puntos importantes que dijo Marcelo. La calidad en turismo se está fortaleciendo en Bolivia, y esta se debe, claro, al esfuerzo de los propios desarrolladores y emprendedores en esta actividad. Sobre la priorización del turismo gastronómico que se está dando en Bolivia, eso es muy importante, ¿no? Ya que tenemos 36 grupos étnicos, como dijo Marcelo, diferentes, que pueden mostrar sus saberes, sus tradiciones y su cultura gastronómica. También tenemos una variedad de insumos alimentarios donde se encuentran potencialidades gastronómicas importantes. Y a su vez,
generan y tienen un valor cultural. Ahora, como hemos visto, la calidad es importante para poder desarrollar la actividad del turismo gastronómico. Entonces, como dijo Marcelo, aún tenemos mucho por descubrir. Es importante que a partir de esto, en Bolivia podamos fortalecer las medidas de gestión turística y, claro está, la gestión patrimonial principalmente. A continuación, invito a Liv Copán, que desde hace 30 años está vinculada al sector del desarrollo de proyectos de cooperación y turismo en América Latina y el Caribe. Actualmente es decana de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad de Cordon Bleu en Lima. Tiene un magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica y estudios de posgrado en Planificación Turística, Mercadeo y Economía del Turismo en Venezuela, Reino Unido y Francia. Es profesora, visitante de posgrados en Europa y América Latina y conferencista en foros nacionales e internacionales. Escribe y publica con el fin de motivar una reflexión crítica al discurso vigente sobre el turismo sostenible. Entre sus temas de interés resaltan el cambio climático y el reverdecimiento del turismo, turismofobia o rentabilidad, modelos de negocio para la innovación social, regeneración de destinos y productos turísticos, el rol de la academia y de la investigación en un mundo disruptivo. Por favor, antes de dar la palabra a Liv, tenemos que pedir a los participantes que hagan sus preguntas a través del botón que tienen para poder generar sus preguntas. Estimada Liv, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Vanessa. Para mí, la verdad, es un placer estar con ustedes. Bolivia tiene un lugar muy especial en mi corazón y algunos de ustedes, como Leslie, sabrán por qué. Y les agradezco mucho la oportunidad de poder compartir hoy y también de poder relacionarme con los jóvenes y las personas que están escuchando estas intervenciones, ¿ya? La verdad que me gustó mucho escuchar a mis predecesores porque me parece que todos estamos ahí con un aporte particular y que vamos a ir agregando valor a lo que es el tema, ¿ya? Entonces, mi título de mi intervención es Patrimonio Alimentario y Turismo, Consenso o Conflicto. ¿Ya? ¿Podemos mover? En mi intervención hay 4 temas que voy a estar trabajando o explicando. Y el primero se relaciona con el patrimonio alimentario y el hecho de que la mirada al patrimonio como una relación muy especial, esta relación entre alimentación y patrimonio. Después de la sostenibilidad a la regeneración. Y el tercer punto tiene que ver con los chefs, que son motores de transformación social. Y el último es, bueno, turismo gastronómico, ¿a dónde vamos? Quo vadis? ¿Ya? El tema del patrimonio y su relación con la alimentación es un campo de estudio que es relativamente reciente y donde se juega un binomio que por un lado significa recuperar lo que se ha perdido y por el otro lado está patrimonializar lo que puede convertirse en mercancía. Y realmente se está investigando y hay bastantes miradas sobre este tema, miradas que se contradicen. Y, por ejemplo, una publicación reciente que salió a finales del 2019 es este libro que ustedes pueden ver ahí que se llama Patrimonios Alimentarios entre consensos y tensiones, que es una investigación es un libro en lo cual se recopilan
investigaciones de 7 especialistas, principalmente enfocado a América Latina, y donde realmente su acercamiento a la patrimonialización es el hecho de la mercantilización, ¿no? Pero también hay otras miradas que conjuegan con esto, y entre estos está, por ejemplo, Raúl Mata, que es un antropólogo y es peruano, pero está trabajando mucho, está en universidades europeas produciendo, y él ha hecho un análisis de 4 restaurantes peruanos, limeños realmente, restaurantes que tienen de diferentes gamas, van desde restaurantes populares a restaurantes ya mucho más sofisticados, ¿no? Y él ha demostrado en su análisis que realmente, hablando de patrimonio, el patrimonio como lo definimos, patrimonio alimentario desde la mirada del UNESCO, que es algo que trata de definir y de recoger lo que es el pasado o lo que ha sido la identidad, ¿no? A través de la comida. Él ha demostrado que en esos análisis que hace, que él ha revisado la presentación de platos, de postres, ha hablado con los dueños, y él dice que realmente la visión arraigada dentro de esta gastronomía local tiene mucho que ver con lo que las concepciones y las miradas de los propios chefs, de dónde vienen ellos, lo que ellos quieren poner, que en lugar de estar relacionado con ese patrimonio que se refiere mucho a lo que son las tradiciones, etcétera, ¿no? Igualito por Gascón, que es Jordi Gascón, que es un antropólogo muy conocido, que forma parte de un grupo que hace investigaciones en la Universidad de Barcelona, la Universidad de Barcelona. Él es una persona que siempre ha sido muy crítico sobre lo que hace el turismo en las áreas rurales, y ha hecho su doctorado precisamente sobre el caso de Amantaní en Perú. Y siempre está investigando y buscando informaciones, y sorprende ver que en el análisis que él hizo, que él publicó en un libro reciente que se llama Polisemias de la Alimentación, que fue publicado por el Observatorio de la Alimentación, ODELA, de la Universidad de Barcelona, él sí está demostrando que esta mirada que él tiene, que lo que el turismo ha hecho en áreas rurales muchas veces es colonizar, y no ha buscado cómo generar desarrollo. A través de los análisis que él hizo, él está acercándose ya mucho más, entendiendo que sí, la gastronomía, si realmente parte de lo que es las identidades regionales y se acerca a lo que pasa en las regiones y respeta esto, que sí podría ya verse como un instrumento de desarrollo en las áreas rurales, ¿ya? Y Ribasera, que es un antropólogo también de Barcelona, del grupo de ODELA, él también ha estado analizando el tema de la gastronomía y del patrimonio alimentario, y él también habla de que muchas veces la gastronomía, ¿dónde está el balance entre el espectáculo, ¿no?, que generamos y lo que es realmente la identidad y lo que buscamos ofrecer? Él habla mucho también del problema de la turistificación, que ya David mencionó, ya con las comidas a través de las ferias, las fiestas, los mercados. Y también comenta él se refiere al turismo como un turismo insaciable, ¿ya?, que busca cómo aprovechar y mercantilizar y volver objeto al patrimonio, y que realmente hay que tomar cuidado con esto, pero igual demuestra que hay mecanismos que pueden permitir que esto se evita y que hay caminos abiertos. Ya, ¿podemos ir al próximo, por favor?
cuando hablamos de destinos gastronómicos, de destinos en general, opino que es importante que vamos entendiendo que tenemos que ir a hacer un paso más allá de lo que es sostenibilidad y de turismo sostenible, ¿ya? Los que me conocen saben que soy muy crítica sobre ese uso del concepto de sostenibilidad y cómo lo hemos estado manejando a nivel de la industria y cómo hemos generado un montón de certificaciones, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿cuál ha sido el impacto de esto? ¿Ya? Ese planteamiento que viene desde el informe Brundtland, ¿ya? Y que consiste realmente en turismo, desarrollo sostenible, satisfacer las necesidades actuales sin agotar los recursos para las siguientes generaciones, ¿verdad? Y realmente miramos hace 30 años, miramos lo que ha pasado a nivel de desarrollo, a nivel de turismo, y realmente ha sido muy poco el impacto. Seguimos hipotecando el futuro, ¿ya? Entonces, esta nueva mirada que también David lo mencionó, ¿no? De buscar más a un enfoque regenerativo, ¿no? Donde la importancia es que lo vemos de manera mucho más holístico, ¿ya? Desde el sistema, con una mirada sistémico, y es más proactivo que la sostenibilidad, porque lo que busca realmente es recuperar la capacidad productiva del planeta, ¿no? Para ayudar al planeta a regenerar. Próximo, por favor. Un artículo o una comunicación que salió de una investigadora inglesa que se llama Anna Pollock, que ella ha estado también muy presente en todo este replanteamiento del turismo, ¿ya? De caminar de la sostenibilidad hacia algo más, ¿ya? Y ella realmente, su planteamiento es que el COVID no es el enemigo, somos nosotros mismos que hemos causado ese problema. Es nuestra modalidad de vivir, nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno, nuestras ganas de consumir, ¿no? Realmente es algo que nosotros somos los que tenemos que cambiar. ¿Ya? Otro, por favor. Para mí fue realmente como David se lanzó con una pequeña propaganda, no sé si es la palabra publicidad, ¿ya? Del País Vasco, porque él está ahora en el Basque Culinary Center. Pues yo estuve en el Basque Culinary Center el año pasado en el Foro Mundial de Turismo Gastronómico, y para mí realmente fue increíble volver a encontrarme con mi región, porque yo soy flamenca, y yo soy de Flandes, de Bélgica, ¿ya? Y ver qué estaban haciendo ellos y qué habían hecho con la gastronomía y cómo habían podido rescatar esa parte de la identidad del flamenco, algo que yo me recordaba que de niña nos gustaba comer bien y comer rico, pero yo tengo más de 30 años viviendo en América Latina y realmente voy a mi país de vacaciones, ¿ya? Y me dio mucho orgullo estar ahí en el evento y en la recepción y ver cómo se presentó la comida belga ahí, ¿ya? Y como Bélgica realmente, flamenca, hay una diferencia entre Flandes y Bélgica, y como Flandes Flandes ganó la opción de ser el lugar donde va a haber el próximo foro de turismo gastronómico. Eso iba a ser este año, pero por supuesto se canceló, ¿no? Eso es lo que me hizo también mirar un poquito más a lo que se está haciendo en Flandes, ¿no? Y también ellos están apuntando al componente de regeneración, ¿no? Al componente de cómo nos conectamos con lo que somos, cómo realmente tratamos de pensar fuera de la caja, ¿no? ¿Qué entendemos por generar experiencias y cómo trabajamos eso desde adentro? ¿Cómo nos entendimos nosotros como flamencos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que queremos compartir? ¿Ya?
y también una búsqueda muy fuerte a nuevos modelos de negocios, ¿no? Y esto que cuando estamos ahorita en todo ese replanteamiento, creo que es también muy importante el generar información, ya el tema de gestión de conocimiento, pero al mismo tiempo asegurar que esa información, que esos conocimientos se compartan. Próximo, por favor. Otro tema que también cuando estaba en el Basque Culinary Center y estaba en las presentaciones, y yo la verdad me fui al Basque con uno de mis chefs de la Universidad de Cordon Bleu, porque yo no soy chef, ya, pero sí me gusta mucho comer. Además no soy buena cocinera tampoco, pero bueno. Y me llamó mucho la atención la fuerza de los chefs, ¿no? Y ahora que estaba mirando también algunos comentarios y entrevistas que se han hecho a los chefs en relación con el COVID y todo lo que está pasando, ¿no? La verdad, resalto este tema que los chefs, ¿no?, realmente deben convertirse en motores de transformación social, ¿ya? O que ellos, algunos dicen que no deben ser los chefs, deben ser los agricultores o los productores, pero bueno, podemos discutir eso, pero por ahora yo les he traído 3 ejemplos de chefs, ¿ya?, que para mí han tenido un fuerte impacto, y mirando a lo que se necesita, que es un cambio y un mayor compromiso con nosotros mismos, con el entorno, con otras personas, con la sociedad civil, ¿ya? Entonces yo he escogido 3 chefs, ¿ya?, que la verdad son chefs que yo conozco personalmente, y los que tienen en común esos chefs son su pasión por lo que hacen, ¿no?, su capacidad de innovar y el tema de la inclusión, ¿ya?, que es parte de su mirada, el hecho que entienden que la esencia es la identidad en temas de gastronomía, y el trabajo también, o que son chefs, pero trabajan en equipo, y el tema colaborativo dentro de ese trabajo de equipo. Además de eso, lo que ellos promueven es una mirada holística, ¿ya?, e interdisciplinaria, y por supuesto parten de una cocina saludable, y todos tienen de una manera u otra una conexión con la educación y con la investigación, y no hay que dejar de lado también la importancia de la digitalización. Ahora, mis 3 chefs, pues, ¿qué tienen en común? Tienen en común que son 3 mujeres, ¿ya? Una de ellas vive en Turquía, y la verdad que la conocí en el evento del Basque Culinary Center, y me impresionó mucho su presentación, y después quedamos en contacto. La otra es peruana, pero también la conocí en el evento, y la tercera es venezolana. Mi otra patria es Venezuela, yo viví 18 años en Venezuela, entonces ahí también está el nexo. ¿Ya? ¿Podemos mover, por favor? Ok, mi primera chef viene de Turquía, es Ebru Baybara, y realmente Ebru es una chef que trabaja empezó a trabajar hace un par de años con los refugiados de Siria que están en su país, en Turquía, y trabaja con mujeres principalmente, y la idea es ver cómo a través del patrimonio alimentario se pueden generar nexos entre mujeres de Siria y de Turquía. Ella tiene un montón de proyectos, también tiene proyectos relacionados con el rescate de semillas específicos de las regiones donde ella está trabajando. Ella trató también de promover un tema que se relacione con el lugar, el destino. ¿Estamos bien? Porque oigo mi voz 2 veces. Ya. Bueno, ok, eso es Ebru, y ustedes después, si quieren más información, pueden ir a buscar, pueden encontrarlo en su página web. ¿Ya? Vamos al 2. 2 es María Fernanda. María Fernanda es... ella trabaja con el cacao, ella es un chef y también es una persona amante
de Venezuela y de su folclore de lo que es Venezuela. Ella ha trabajado con un montón de proyectos, ella ha promovido la red de productores del cacao, vende unas pralinas y unos chocolates increíbles, ha logrado con la Universidad Simón Bolívar crear un diplomado para dar la posibilidad a los que quieren estudiar y quieren ir capacitándose en temas de producción, de comercialización. Es una persona que ha ganado también, ella ha ganado el premio mundial de chef del Basque Culinary Center, ¿ya? Y es una persona muy activa en todo lo que se refiere a trabajo social, apertura a los productores, a los mismos estudiantes, a la juventud, ¿ya? Otro ejemplo es Carissa Becerra. Carissa es chef, pero también es antropóloga. Ella está muy relacionada con nuestro boom gastronómico en el Perú, porque ella está relacionada con el grupo de Gastón Acurio y de Apega. Y ella, a través de sus viajes y a través de sus propios conexiones y las redes, se ha dado cuenta que el tema de la gastronomía es un tema que si estamos hablando de salud, que tenemos que trabajar con los niños para lograr cambios y que tenemos que ver cómo podemos generar conciencia sobre eso. Y ella tiene una ONG que se llama La Revolución, ¿no? Ella ha publicado una cantidad de información sobre esto y ella actualmente también es la coordinadora del diplomado, no es diplomado, de la carrera de gastronomía de la Universidad Católica del Perú. Vamos, seguimos. A ver, un poco para terminar, ¿a dónde vamos con el turismo gastronómico? Yo sí estoy convencido yo sé que mucha gente dice, no, salimos de esa crisis y vamos a regresar a lo de antes, ¿no? Yo estoy convencido que no deberíamos de regresar, que no va a ser igual. La gastronomía no va a ser igual, no hay marcha atrás. Y eso no solamente es lo que yo pienso, pero para fundamentarme en esto también he estado revisando, he estado escuchando webinars y escuchando a otros expertos y a chefs, ¿no? Y es un poco, ese es el mensaje, ¿no? No podemos seguir igual, tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos una oportunidad, ¿ya? Y tenemos que, en todos los problemas hay oportunidades, ¿no? Yo, puedo ser muy crítica, pero siempre soy optimista y pienso que sí hay oportunidades ahí, ¿ya? Y los hemos oído, ¿no? Hemos oído hablar a David y también la verdad que Marcelo fue muy contundente y me encantó su mirada desde Bolivia, ¿ya? ¿Cuáles son las oportunidades ahí? Y entonces sí, estamos en donde tenemos que estar, ¿ya? Y lo que sí es importante cuando miramos a la gastronomía y los emprendedores, ¿no? Que tenemos que aprender a ser mejores emprendedores, ¿ya? Y ser más inclusivos, creativos y atrevernos a ser disruptivos, ¿ya? Y esto es algo importante porque de ahí van a surgir las nuevas oportunidades. Tenemos que saber tratar de volar, ¿no? Y realmente hay la tecnología que nos permite esto, ¿ya? Y miramos también, yo miré también a algunos de los chefs que ya están en esto, ¿no? Que ya están entendiendo que sí hay que ir más allá, ¿no? No hay duda, ¿no? Con todo lo que pasó con el COVID, ¿ya? Y con las orígenes y las consecuencias del COVID, ¿ya? Eso implica que tenemos que conectarnos mucho más con el entorno, con la naturaleza. Nosotros como en la gastronomía, eso se relaciona con todo el tema también de la cadena de valor, ¿ya? Y de los mismos productores, ¿no? Y tenemos que aprender a hablar de destinos que realmente son destinos, ¿ya? Que son destinos que tengan una visión
y que trabajan en conjunto y que sí entienden que hay esa oportunidad de cambiar y que lo están aprovechando, ¿ya? En esta mirada también a dónde vamos, no podemos avanzar si no somos capaces de integrar conocimientos con tecnologías, ¿ya? Y todo eso con una mirada a ver cómo podemos mejorar el sistema alimentario, porque todos ustedes saben también que cuando hablamos del sistema alimentario, eso también se relaciona con seguridad alimentaria, y eso ha sido una de las críticas iniciales del boom gastronómico peruano, que no se estaba tomando en cuenta esto. Entonces no se puede hablar, como se llama, de un boom si no estamos entendiendo que hay problemas de desnutrición, que hay problemas de comida no saludable, comida chatarra, ¿no? Tenemos que mirar a eso, ¿no? Y realmente lo que se está haciendo, por ejemplo, el lema de Flandes es esto de transformar, ¿no? Tenemos que transformar, tenemos que mirar hacia adentro y mirar hacia afuera, ¿ya? Y terminando mi intervención, yo también estoy convencida si vamos a seguir y avanzar y vamos a transformar, que el desafío está en manos de los jóvenes, que los jóvenes son los agentes de cambio que necesitamos. Muchísimas gracias. Con eso termino. Muchas gracias. Realmente es importante denotar lo que ha dicho Liv, ¿no? Que debemos y podamos unir los esfuerzos y estrategias del turismo gastronómico desde un punto de vista del turismo sostenible, que aporte y coadyuve a la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Y es también interesante ver cómo las mujeres han desarrollado emprendimientos a través del patrimonio alimentario. También es importante que todos los emprendimientos se generen de forma creativa e integren nuevos conocimientos para generar nuevas propuestas, y así podamos apoyar al sector social, transformando a la sociedad tal vez de una mirada de la alimentación saludable. Antes de entrar a la ronda de preguntas del público, me voy a permitir hacer a los expositores 2 preguntas con el objetivo de generar aportes significativos desde su vasta experiencia. La primera pregunta es: ¿qué bases ustedes consideran importantes para fortalecer el turismo gastronómico con identidad? Marcelo, si quieres comenzar tú mismo. Bueno, David, yo creo que lo principal es reconocer nuestro patrimonio. Y me anticipo a una pregunta que hacían antes en el Questions and Answers, que decía, ¿por qué damos énfasis al turismo receptivo? ¿Y cuál es la importancia del turismo interno? Yo creo que como país es importante que nosotros descubramos y nos sintamos orgullosos de nuestro patrimonio primero, como un elemento previo a abrirnos hacia afuera. Y creo que el descubrimiento de nuestro patrimonio es algo que evidentemente está en nosotros, valorarlo de una manera adecuada para poder después mostrarlo al mundo. Creo que ese es el primer paso que debemos dar. Esa es mi impresión. Gracias. David o Liv, por favor. Bueno, mira, me tomaste las palabras, porque yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que esto de generar un destino, de generar un turismo gastronómico, es algo que solamente puede funcionar si los que vivimos en estos lugares, en esos territorios, realmente estamos lo estamos interiorizando, ¿ya? Y realmente que reconocemos que la gastronomía es parte de nuestra identidad, ¿no? Y un poco eso ha sido también la discusión en Perú, ¿no? Porque se habló de un boom gastronómico y surgió y todo el mundo hablaba, pero ¿quién? ¿De dónde viene esto, no? Ahí venía, viene de lo de siempre, ¿no? Viene de la gente de Lima, ¿ya?
¿cómo se llama?, que se apodera de lo que es la identidad, las identidades regionales, ¿ya? Y ha habido mucha discusión alrededor de eso, ¿no? Porque, y también venía de los chefs, ¿no? Y venía de los hombres, ¿ya? Además de eso, ¿no? Entonces, yo te apoyo ahí en tu comentario y lo que, bueno, y amplificándolo un poco, ¿no? Ya. A ver, David. Bueno, yo lo que me parece que hoy en día trabajar en el desarrollo del turismo gastronómico y sobre todo trabajar en la puesta de la adecuación turística de los productores agroalimentarios es trabajar por la sostenibilidad, porque además hoy en día los turistas no se van a querer acercar a las grandes ciudades, no van a huir de las aglomeraciones, con lo cual es más probable que se acerquen a territorios de interior, van a querer acercarse al origen de ese producto, pero también tienen que encontrarse con unas instalaciones adecuadas, con una atención adecuada, que vayan a poder pagar tanto con efectivo como con tarjetas. Yo creo que también hay que ayudar de parte de las instituciones a que los productores agroalimentarios trabajen en esa puesta en escena más turística, porque sabemos que al turista le interesa, el turista se va a acercar al origen del producto, el turista lo va a querer comprar, pero tampoco podemos generar luego unas excesivas expectativas y luego acercarse a un territorio pues donde se le va a tratar mal, donde los horarios no se cumplen. Bueno, las cosas que suceden a veces, ¿no?, con los microemprendimientos. Entonces yo creo que de parte de las instituciones habría que apoyar a los productores y a las industrias transformadoras para que adecúen sus instalaciones, para que sepan cómo tratar al cliente, que empiecen a utilizar herramientas turísticas para que aquello que están buscando los visitantes, que realmente enriquece su experiencia, sobre todo cuando se alejan de los polos más turísticos, pues que tenga después una respuesta adecuada de parte de los productores y que se genere ese círculo virtuoso, ¿no? Y que se compre directamente, se ahorre desplazamientos, etcétera, etcétera. Muchas gracias por el aporte, ha sido muy interesante cada una de las respuestas. Ahora vamos a seguir con la segunda pregunta, también para los tres expositores, que es ¿cuál es la importancia del enfoque territorial para poder impulsar el turismo gastronómico con identidad? ¿Puedes repetir la pregunta porque se cortó, por favor? No la entendí. Claro. ¿Cuál es la importancia del enfoque territorial para impulsar el turismo gastronómico con identidad? Ok, el territorio. La verdad es que es una palabra grande. Yo sé que en Bolivia trabajan las cocinas regionales, mucho más que lo trabajamos en el Perú, creo. Pero realmente yo veo que el trabajar las cocinas regionales y para que realmente tengan fuerza, eso implica también que tenemos que reconocer que a nivel de nuestros países, por ejemplo, yo estoy hablando de Perú, que el tema de la gastronomía local, el tener acceso a productos locales, como por ejemplo la quinoa, esos son productos caros, son productos que no son de fácil acceso a los consumidores, ¿ya? En general, implican también que se necesita mano de obra para producirlos, ¿ya? Y a nivel de lo que es el Estado, a nivel lo que es, por ejemplo, las municipalidades, ahora que estamos con el tema del COVID, deben de haber apoyos puntuales para lograr que esos productos tengan el apoyo necesario para que se convierten realmente en productos íconos, ¿ya? Eso es mi comentario, que es más bien cuestionador, ¿no? Yeah. Gracias. Bueno, yo mi aporte depende de lo que si el objetivo es captar turismo gastronómico y no potenciar la producción agroalimentaria, el desarrollo sustentable, digamos, fijar población, digamos, desde una perspectiva más turística, economicista, digamos,
dependerá de a quién nos estamos dirigiendo. Claro, yo creo que uno de los grandes logros del Perú ha sido que es muy fácilmente reconocible la gastronomía peruana desde lejos a partir de 2 o 3 platos. Y tú sabes que vas a un restaurante peruano y vas a pedir ceviche y lo hemos saltado. Entonces, interesa luego meter el discurso de la cocina de Ayacucho, de la cocina de la sierra, la cocina de pues igual confunde, ¿no? Igual confunde. Entonces, si te estás dirigiendo al público lejano, yo diría que a corto plazo es mejor centrarte en poquitas cosas, quizás en esos platos transversales, y luego a medida que te vayas haciendo conocido, bueno, pues puedes abrir un poco el abanico. Es muy bueno, yo creo, que trabajar las cocinas regionales y hacia el mercado doméstico, ¿no? Porque también hay mucho desconocimiento de parte de los ciudadanos de un país sobre la diversidad gastronómica de un territorio, ¿no? Entonces seguramente si ahora pregunto cuál es el plato tradicional español, a muchos de ustedes, pues muchos me dirán paella, y yo hace que no me como una paella, pues no sé, 3 años. Es difícil, ¿no? Dar a conocer en este barullo mediático que existe, pues es complicado. Entonces hay que estar ya muy avanzado como para empezar a desarrollar la parte territorial regional si la base no es todavía conocida, ¿no? Es mi punto de vista. Gracias. Marcelo, ¿quisieras responder la pregunta? Se congeló su señal, parece. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. La señal está inestable. De todas maneras, desde una perspectiva de turismo gastronómico, para mí debe ser una experiencia centrada en el turismo. Y el turismo está relacionado con los atractivos, con la cultura, con la gente, con el clima, con el espacio y con lo que se produce en estos lugares. En perspectiva es importante mostrar una regionalización en el turismo, pero bien decía David, es imposible para el turismo, para el turista que va a venir, para el turismo receptivo, el tener una oferta tan grande que al final va a ser irreconocible afuera. Ojalá pudiéramos hacer como Perú, que nos representen, sin embargo, solamente para mostrar la diversidad que tenemos. Y desde una perspectiva de turismo interno, que reaccionar más rápidamente, es importante mostrar la identidad como una experiencia. Una identidad regional es fundamental, porque el comer, no sé, un dumucuavi en La Paz, pues no va a tener sentido, ¿no? O el comer como decía Liban, mucha razón, salvo en algunos lugares específicos. Generar una apropiación. Muchas gracias por la respuesta. A ver, solo quiero aportar un elemento ya. A ver, si todo el mundo habla de la cocina peruana y de su proyección, su posicionamiento, y estamos diciendo que la cocina, ¿cómo se llama? La gastronomía debe reflejar la identidad, y eso estamos apuntando con el turismo gastronómico, y que eso tiene que estar relacionado con los propios peruanos, ¿ya? Pero no sé si ustedes saben cuál es el plato preferido de los peruanos, ¿ya? El plato preferido de los peruanos es pollos a la brasa con arroz, ¿ya? Y realmente no tiene nada que ver con lo que es la identidad, ¿no? Solamente ese comentario. Ya. Gracias. Gracias por el aporte a todos los expositores. Realmente nos aporta mucho sus respuestas. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas del público. Esta pregunta está dirigida para David. Al decir territorio, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es su alcance? ¿Y cómo tenemos que verlo en la relación al turismo? Bueno, es una pregunta casi más de corte antropológico, ¿no? Que turístico. Claro, sí que es cierto que esto es
Eso es un debate interesante porque el turista no sabe de fronteras, ¿no? Podríamos remitirnos a pues lo que los franceses llaman terroir, ¿no? Digamos, zona de producción de un producto determinado. Esto es fácil de hablar, es decir, en el caso, por ejemplo, del vino. En el caso de Europa, pues tenemos no solamente en Europa, pero las denominaciones de origen que nos ayuda a vincular un producto con un territorio concreto. No necesariamente estos territorios productivos, que pueden ser muy amplios, pues corresponden con espacios turísticos, ¿no? Entonces, al final yo creo que es más una cuestión de política territorial y distribución administrativa la que conforma los territorios que luego se promocionan como destinos turísticos, ¿no? Hay unos pocos en el mundo que son muy conocidos, como puede ser pues la Toscana o Champagne, que todo el mundo sabe lo que es, y el resto pues tenemos que luchar por ser un poquito conocidos, ¿no? Y todos miramos en esos referentes, ¿no? Entonces, pues es complicado porque muchas veces el territorio productivo, el territorio gastronómico trasciende las competencias administrativas de un gobierno, una institución, ¿no? Entonces no es fácil. Aquí, por ejemplo, nos sucede con la zona de Rioja, ¿no? La zona de Rioja es una zona productiva de vino, pues la más famosa de España sin duda alguna, pero que su zona productiva está compartida por 3 regiones o comunidades autónomas, como llamamos nosotros, ¿no? Entonces esto genera a veces también pequeños conflictos, ¿no? No es fácil trasladar luego esto a la promoción turística, no es fácil. Gracias, David. Podemos pasar, por favor, a Marcelo. Tenemos una pregunta para él. El turista externo es importante, pero ¿qué opina del turismo interno? No como casualidad de la pandemia, sino como estrategia. Bueno, definitivamente es importante pensar a qué públicos, a qué mercados. Cuando hacía mi presentación mostraba el impacto de distribución del gasto turístico en relación a el tipo de mercado. El turismo receptivo, más o menos un 26%, 22%. Local y el turismo de excursión. Estos mercados es una posibilidad muy grande para el proceso de venta de algunos emprendimientos. Destinos como, por ejemplo, la Chiquitanía es principalmente mercado local, turismo interno. Cuando hablamos de probablemente Samaipata, hablamos de Villatunari, hablamos de Copacabana, hablamos de Yungas, vamos a hablar una preponderancia en el turismo interno. Cuando hablamos de otros destinos, Uyuni y Oruro, por ejemplo, vamos a hablar más de un turismo receptivo. Entonces, es una buena estrategia, no por ahora, no por este contexto, sino porque realmente tiene una posibilidad de donde vamos a tener una capacidad de gasto no solamente baja, porque a veces pensamos, no, turismo interno de bajo gasto. Pero cuando analizamos, por ejemplo, en Rurrenabaque, el segundo mercado con mayor capacidad de IVA a Rurrenabaque era el mercado local. Era un mercado pequeño que ha ido creciendo, pero cada vez es más importante. Entonces, tenemos diferentes segmentos, tenemos diferentes de gasto, quiero decir, pero el gasto que hacen los turistas en comida es muy interesante y es un segmento que de ninguna manera hay que despreciar, sino en muchos casos el segmento que nos ayuda a entrar al mercado y después poco a poco irnos abriendo hasta segmentos de turismo receptivo. En la comida, nuestro mercado local y el turismo interno es fundamental. Muchas gracias, Marcelo. Esta pregunta a continuación va para Liv. ¿Qué acciones podemos tomar desde las comunidades para recuperar los saberes y patrimonio gastronómico y apuntar hacia el turismo gastronómico? ¿Quizás alguna experiencia que pueda compartir? A ver, voy a poner mi vídeo. Un momentito. Bueno,
La verdad, mi vida ha sido una vida de consultora antes de entrar full time como decana en una universidad, que es hace poco. Y tengo varias experiencias relacionadas con cómo trabajar el tema de identidad, ¿ya? A través de las comunidades. Por ejemplo, hace un par de años estaba trabajando en un área de Perú que es una ceja de selva que se llama San Martín, con un proyecto de Swiss Contacts, y la idea era ver cómo generar un destino, ¿ya? Y lo que nosotros queríamos hacer como consultores era no tratar de imponer, ¿no? Tratar de ver qué fortalezas, cuál es el ADN de esos destinos, qué es lo que la gente sabe hacer, con qué se identifican la gente, qué les gusta hacer, qué es lo que quieren compartir con los que vienen a visitarlos, ¿ya? Y encontramos, como en todas partes del Perú, que la verdad que la comida, ¿no? La comida es algo muy importante, ¿ya? Y entonces nos dimos cuenta que era interesante el tema de la comida porque lo que hacían era utilizar productos locales, pero se estaba perdiendo eso de los productos locales, ¿ya? Como se estaba utilizando mucho arroz y otros elementos, y entonces vimos la oportunidad de entrar en esto, como se llama, a través del apoyo de chefs, y por cierto, el chef Ugaz trabajó con nosotros en este proyecto que está relacionado con Cocina Par, ¿ya? Andrés Ugaz. Y lo que hacíamos era ir a trabajar con las mujeres que hacían los platos, y queríamos conocer la preparación de los platos, pero también tratar de ver qué era lo que se estaba cambiando en esa preparación y cómo estaban no utilizando productos locales y por qué no los estaban utilizando, si esto estaba disponible, ¿ya? Y entonces de ahí empezamos a trabajar la cadena, ¿no? Dentro de la alimentación. Entonces empezamos a ubicar a los productores, a ver por qué, cuál es el problema, cómo podíamos ir mejorando. Entonces nos decían a nosotros, eso fue hace un par de años, ¿y qué? Ustedes están en un proyecto de turismo, ¿qué tiene que ver con temas de agricultura, riego, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pero sinceramente eso es lo que había que hacer, ¿no? Y había que trabajar con ellos, y tiene razón David, ya, cuando dice que sí hay que ver temas de cuando miramos el tema de destinos, ¿cómo se llama? De destinos de gastronomía, de turismo gastronómico, ¿no? Todo el tema de la sostenibilidad y cómo vamos entendiendo también los nuevos perfiles de las personas que viajan, pero en este caso, por ejemplo, estamos hablando de turismo interno principalmente, ¿ya? Entonces, lo que hemos hecho con ellos, hemos hecho ese viaje de retroceso, ¿cómo decirlo? No, de retroceso no, de regreso o algo así, a lo que es la identidad, lo que era de sus abuelos, no sé qué, cómo, y acompañándolos y ver cómo incorporar eso en los platos que actualmente ellos estaban haciendo en sus casas, y después también ver cómo lo podían hacer para los que vienen a visitarlos, ¿ya? Y hasta hicimos como un recetario, ¿ya? Que trabajamos con ellos, en lo cual todo ese proceso está reflejado, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo que puedo compartir con ustedes sobre una experiencia de tema de gastronomía y comunidades, ¿ya? Muchas gracias, Liv. Sí, es muy importante el hecho de tomar en cuenta que el turismo gastronómico no solo es el servido del plato, ¿no? Sino que también involucra aquellos procesos del sistema de alimentario gastronómico y todos aquellos procesos donde se interrelacionan tanto el campo como la ciudad. A continuación vamos a ir a la segunda ronda de preguntas. Esta pregunta está dirigida para Marcelo. ¿El potencial del turismo gastronómico en Bolivia podría involucrar a diferentes actores precautelando el medio ambiente y patrimonio alimentario? ¿Qué tipo de estrategia debería desarrollar para llegar al consumidor interno al turismo boliviano? ¿Y cómo posicionar estos conceptos de valorización del patrimonio alimentario de especies nativas?
Bueno, perfecto. Yo creo que es importante tener cuidado cuando hablamos de alimentario y especies nativas, ¿no? Hay especies que se pueden consumir y hay otras que no se deben consumir. Por ejemplo, sería muy común que uno llegue a Piso Firme allá en el Noel Kemp y te ofrezcan tortuga, ¿no? Tortuga de río, que no está permitido comer. Entonces, yo creo que parte por un reconocimiento de cuál es nuestro patrimonio y cuál puede ser ofrecido. Una cosa es que se lo coma un indígena en medio del Noel Kemp y otra cosa es que lo ofrezcan a los turistas como parte de su oferta gastronómica, o un hochi en el Chapare. Realmente hay que hacer esa pequeña división, que si no vamos a entrar en un proceso que primero sería ilegal y segundo, pues pondría en riesgo la sostenibilidad de estas especies, la conservación de estas especies. Creo que desde la perspectiva de ponerlos en valor es fundamental empezar de abajo, de cómo la comunidad ofrece esto, cómo esto puede llegar a los visitantes, cómo lo reconocemos como parte de nuestra gastronomía local, y partir desde ese proceso. Por ejemplo, empezamos a promocionar en algunos de los proyectos que trabajábamos allá en el Palmar el hanchicoco. El hanchicoco es fruto de una palma que es endémica de la región de Chuquisaca. ¿Cómo podemos aprovechar estos recursos para mostrarlos? Implica utilizar estos recursos adecuados para el turista, y ese es un proceso que implica el reconocimiento interno primero, un reconocimiento del mercado como para que realmente se vuelva atractivo, y eso a veces implica salir del lugar donde estamos para que la gente lo conozca, hacer procesos de promoción que realmente muestren esta riqueza y esta diversidad. A partir de eso, generar una visita que implica también trabajar en un proceso integral del destino. A veces pensamos en elementos separados, pero es importante que pensemos en sistema. No va a funcionar si es que nuestro trabajo va a ser enfocado solamente en el producto o en el recurso y no trabajamos en un producto integral donde toda la experiencia es lo fundamental. Y el turismo gastronómico es parte de esta experiencia y no es solamente ir a ver la palmera, sino degustar su fruto, probarla con especies o con parte de la gastronomía local. Entonces, eso va generando un complejo que desarrolla una sinergia en todo el sistema y que beneficia de una manera más adecuada al destino. Lo explica. Gracias, Marcelo. Realmente, como acabas de decir, es importante que para generar el turismo gastronómico nos enfoquemos, ¿no?, en todo lo que es el sistema agroalimentario gastronómico y que todos los esfuerzos de los actores puedan estar involucrados para llegar a un fin común. Muchas gracias. Esta pregunta va para Liv y es: ¿cuál es el rol que debemos cumplir las políticas públicas en el desarrollo del turismo gastronómico? Wow, me voy a volver una política. Ok, yo pienso que la verdad tiene que haber una corresponsabilidad en todo esto, ¿no? Depende de cada territorio y de cada lugar también, ¿no? Cómo vamos viendo esto. Es diferente vivir en España o estar aquí en el Perú, ¿no? Yo sí estoy convencido que debe haber un esfuerzo en conjunto de diferentes entes públicos, porque cuando hablamos de gastronomía estábamos relacionados con muchas entes que estamos relacionados no solamente con el turismo, estamos relacionados con Ministerio de Agricultura, con el tema con lo que tiene que ver con temas de pobreza, estamos relacionados con educación, estamos relacionados con un montón de entes, ¿ya? Y igualito como el mismo turismo, ¿no? Cuando hablamos de turismo, pero parece que no entendemos eso muy bien en nuestros países, porque seguimos enfocándolo desde un lado, ¿ya? Turismo gastronómico eso lo ve el Ministerio de Turismo, ¿no? Por eso no lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien, pero cuando miramos el tema de territorio, por ejemplo, que
Yo sí pienso que hay un papel importante que jugar en el caso, por ejemplo, de Perú, es a nivel de las mismas municipalidades, ¿ya? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de Cusco como destino turístico, ¿ya? Que debe ser mucho más proactivo el gobierno regional, el gobierno local en esos temas, ¿ya? Ahora todo es centralizado y solamente los gobiernos locales y regionales no son activos, no son proactivos en este ámbito, ¿no? Solamente también se dedican a lo que es la marca y promocionar, pero se necesita muchísimo más, ¿no? Y creo que eso ha quedado claro en todo lo que hemos estado conversando, ¿ya? Y definitivamente tiene que ser un esfuerzo en conjunto, ¿no? Tiene que ser un esfuerzo entre emprendedores, gobiernos, ¿cómo se llama? Academia, asociaciones locales, ¿no? Y eso ya en algunas partes del mundo eso se está entendiendo, ¿no? Y eso es esa nueva mirada de cómo seamos más proactivos y cómo realmente entendemos que en este problema que estamos viviendo tenemos que replantear cómo vamos a hacer esto y cómo vamos a hacerlo mejor, ¿no? Y esto está el reto de todos, ¿no? Gracias. Gracias. Realmente, como nos ha dicho Liv, la gestión, el ente gestor, ¿no?, de la actividad turística es importante que sea mixta, donde estemos involucrando tanto el sector público como el sector privado, donde varios actores puedan generar respuestas y políticas públicas para favorecer al turismo gastronómico, enfocándonos también posiblemente a una alimentación saludable y sostenible, donde podamos recuperar también todo lo que antes éramos, ¿no?, volviendo a nuestras raíces. Ahora, bueno, la pregunta es para David. ¿Qué actividad genera más dinámica económica en el territorio vasco? ¿La industria alimentaria o la actividad turística? ¿Y cómo conviven? Bueno, siendo dos actividades que están totalmente interrelacionadas, no tengo los datos, pero yo diría que la actividad turística es superior en cuanto a generación de PIB que la producción agroalimentaria, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el País Vasco en general, digamos, en comparación con otros territorios de España y, por supuesto, en comparación con las inmensidades americanas, es un territorio pequeño y que además es un territorio de minifundismo, ¿no? Digamos que aquí la tradición era que el primogénito pues se quedaba con las tierras y el segundo pues se metía de cura. Bueno, digamos que al final eso pues ha generado producciones agrícolas relativamente pequeñas, ¿no? También además por la propia orografía. Pero bueno, simplificando, en principio la actividad turística ha crecido mucho desde el cese de la violencia terrorista y ha generado una actividad turística pues muy boyante hasta marzo de este año. Era un territorio que crecía en lo turístico de una manera muy importante, en buena medida impulsado por la imagen de destino gastronómico, y es ahí donde entra la producción agroalimentaria, porque es una cocina tradicional basada en producto, ¿no? Producto de la zona, ya sea producto del interior o del mar. Entonces, hay una relación muy estrecha entre la gastronomía que se consume en los espacios turísticos y la producción cercana, ¿no? Y también, como decía antes, hay una importante potenciación de parte de las instituciones para que los productores sigan produciendo producto de calidad y que ese producto de calidad luego aparezca en los restaurantes, en los bares. Y en general hay una dinámica, yo creo que muy positiva, muy positiva, y que se van retroalimentando una hacia la otra. Muchas gracias, David. Para concluir, quiero agradecer a los expositores, resumiendo la mesa de turismo gastronómico con identidad de esta manera. La gastronomía es uno de los pilares fundamentales para la actividad turística
que puede ser tanto un servicio turístico complementario a la hora de realizar un viaje o bien ser el motivo principal de la visita del turista. Enfocado desde un punto de vista de patrimonio alimentario, el turismo gastronómico puede generar una articulación importante y profunda, arraigada en la cultura desde la producción local hasta el servido del plato, ¿no? Conformando de esta manera como aliado estratégico el desarrollo sostenible, cultural, ambiental y económico de los destinos turísticos. Pero siempre y cuando veamos la nueva situación como una oportunidad para reformular estrategias de gestión turística, pero que sean mixtas, ¿no? Como lo habían dicho nuestros expositores, donde generemos una articulación de actores y podamos tener como objetivo claro el proponer y crear para el cliente productos turísticos innovadores. Invito a la directora ejecutiva del Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario Boliviano, Leslie Salazar, para poder realizar el cierre del evento. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, agradecer estas magníficas intervenciones de Marcelo Arce, David Mora y Liv Copping. Nos quedamos con conceptos fundamentales. Marcelo nos decía pues que tenemos un país pleno de saberes y sabores, un conjugue de culturas. Estamos en el boom de las cocinas con identidad. Es un orgullo nacional que vamos a volver con más fuerza a la mesa, que la mesa va a estar lista y que nuestro patrimonio nos espera. Qué lindo ese sentimiento de esperanza. Nos hablaba David Mora, nos decía, nos compartía ese mapa de sabores, nos hablaba nuevamente de esa identidad, de esas cocinas regionales, de ese turismo regenerativo, de esa reconexión, de ese disfrute de experiencias, ese mensaje de Miguel Vázquez, interesante. Un pueblo que no bebe su vino y no come su queso tiene un problema de identidad. Liv Copping, Liv, querida, no me olvido, la promesa está, el Singani, la salteña te esperan, deberíamos estarla compartiendo en estos días, te vamos a cumplir desde Miga, pero nada, tu mensaje está claro, la gastronomía no va a ser igual, no, definitivamente no hay marcha atrás, nos decías tú en tu intervención. Nos llamas a ser más emprendedores, más inclusivos, más creativos, más disruptivos. La integración de conocimientos y tecnologías es un desafío definitivamente para mejorar el sistema alimentario y la transformación. Algo muy profundo y algo que evidenciamos también desde MIGA es verdad, los jóvenes son agentes de cambio y lo estamos evidenciando día tras día. Y bueno, pues aquí David también queremos un poco, y a Liv, que conoce tanto nuestro país, pero queremos también un poco enamorarlos de lo que nosotros tenemos en Bolivia. En Bolivia, si hablamos de cultura viva, debemos hablar del Festival Pozoca Gourmet, una sabrosa muestra de la cultura chiquitana, un evento que apuesta por la revalorización de la gastronomía para impulsar el turismo en la chiquitanía. Ahí conoceremos a Pitágoras, Juanita Tomichá, la danza de los abuelos. En este trabajo que también de la mano del CEPAC y del CEPAD, que para MIGA, el registro del patrimonio alimentario, es la piedra fundamental, un trabajo de investigación que hace pocos años hemos compartido de la mano de Widen Abastoflor Sauma, a quien sin más quiero invitarlo a que nos comparta el plan que tiene de manera virtual para este 2020, que nada lo detenga, para que el Saborearte Chiquitos pueda estar presente ya en pocos días. Pues lo invito, querido Widen. Esta es la articulación, esto es lo que nosotros sabemos hacer y esto es turismo gastronómico con identidad. Bienvenido y nada, pues somos Bolivia, querido David, querida Liv, Bolivia no se detiene, los brazos están abiertos, el turismo gastronómico continúa y sigamos trabajando. El trabajo continúa, como bien nos decían
en las intervenciones.